La Guerra Fría, enfrentamiento iniciado a fin de la Segunda Guerra Mundial en 1945. El fin de la Segunda Guerra supuso el fin de la hegemonía de Europa, y dos potencias tomaron el relevo, que estos fueron Estados Unidos y la Unión Soviética, liderando dos bloques con sus propias alianzas y estados satélites, llamado Bloque Occidental, el de Estados Unidos, que era capitalista, y el Bloque del Este, Unión Soviética, que era comunista. Entonces, ¿por qué se llamó Guerra Fría? Porque ninguno de los dos bloques tomó acciones directas contra el otro. Sí hubo conflictos y guerras subsidiarias. Las razones de este enfrentamiento fueron generalmente ideológicas, políticas, económicas y propagandistas. La Unión Soviética financió y respaldó gobiernos y revoluciones socialistas, mientras que Estados Unidos también dio apoyo y propagó desestabilizaciones y golpes de Estado en Latinoamérica. Los antecedentes de la Guerra Fría los encontramos antes de 1945, concretamente en 1917, tras el triunfo de la Revolución Rusa, de la que Rusia había sido como el primer país socialista. Este fue uno de los primeros eventos que provocó erosiones considerables en las relaciones ruso-estadounidenses. Los soviéticos defendieron que el capitalismo debía ser derribado por la fuerza para ser reemplazado por un sistema comunista. Los capitalistas americanos, tras el estallido de la revolución, ayudaron al ejército blanco durante la Guerra Civil Rusa. Tras la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética y Estados Unidos habían sido aliados para frenar a Hitler antes de que se acabase la guerra y se reunieron en Yalta. Stalin, Churchill y Roosevelt como jefes de gobierno de la URSS, Reino Unido y Estados Unidos respectivamente. La conferencia de Yalta tuvo su continuación con la conferencia de Potsdam, ya que con Alemania totalmente rendida y Hitler muerto, estas conferencias fueron suficientes para la división de Alemania en 4 zonas, una parte para cada país y otra para Francia. También se trataron asuntos sobre el desarme, desmilitarización, devolución de territorios anexionados por Alemania, la persecución de los militares de guerra nazis y la creación de las Naciones Unidas. Los soviéticos, tras la guerra, habían ocupado las zonas de Europa del Este que habían defendido y liberado. Para frenar esta expansión soviética, Estados Unidos ayudó con el Plan Marshall a salir de sus ruinas a Europa Occidental y a la zona occidental de Alemania. Con el Plan Marshall, los estadounidenses dieron enormes ayudas económicas a Europa. El plan estuvo operativo durante 4 años, desde 1948. Los objetivos de Estados Unidos eran reconstruir aquellas zonas destruidas por la guerra, eliminar barreras al comercio, modernizar la industria europea y hacer de nuevo próspero el continente. Todos estos objetivos estaban destinados a quitar la gran propagación del comunismo, que tenían una gran y creciente influencia en la Europa de postguerra. Los detractores del Plan Marshall argumentaron que esta era una prueba de imperialismo económico estadounidense. Los Estados Unidos promovieron la organización de la OTAN, Organización del Tratado del Atlántico del Norte, una alianza militar gubernamental sellada en 1949. La organización constituía un sistema de defensa colectiva en la cual los Estados miembros acuerdan defender a cualquiera de sus miembros si son atacados por una facción externa. Por esto, las naciones rivales firmaron el Pacto de Varsovia en 1955. Finalmente, Berlín, Europa y el mundo quedaron divididos por el Telón de Acero. El alto al fuego se dio en 1953. Stalin había fallecido ese mismo año y como sucesor queda Nikita. La frontera en Berlín era un coladero, ya que muchas personas se pasaban del lado comunista al lado capitalista. Este hecho hizo que se construyera el Muro de Berlín en 1961. Y no olvidemos recordar que tras la guerra Alemania estaba dividida. La República Federal Alemana con capital en Bonn y la República Democrática Alemana con capital en Berlín. Esta división del mundo de dos bloques se sostenía por el riesgo de que las potencias se destruyeran unas a otras en una guerra nuclear, lo que obligó a ambos frentes a actuar con cautela en las zonas más conflictivas. La Guerra Fría también fue de espionaje, inspección recíproca, crisis y soluciones diplomáticas. En 1980, Reagan ganó las elecciones con la promesa de incrementar el gasto militar y enfrentarse a los soviéticos en cualquier lugar que fuera necesario. Tanto Reagan como la primera ministra Margaret Thatcher denunciaron sin cesar la ideología comunista.
Reagan calificó a la Unión Soviética como el imperio del mal y predijo que el comunismo en un montón de cenizas de la historia. Finalmente, en 1987, cae el muro de Berlín y supone la definitiva de fronteras entre ambos bloques, el comunista y el final del telón de acero y de la Guerra Fría. Tras la caída de la tensión entre los países del antiguo comunismo y los capitalistas, se acabaría diluyendo. De hecho, actualmente la mayoría de los estados del antiguo bloque comunista han acogido el comunista y el final del telón de acero y de la Guerra Fría. Tras la caída, la tensión entre los países del antiguo comunismo y los capitalistas se acabaría diluyendo. De hecho, actualmente la mayoría de los estados del antiguo bloque comunista han acogido las políticas e ideologías del mundo capitalista.